Así que vamos a recibir la palabra del Señor, y para ello le voy a pedir el favor que incline su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por bendecirnos a través de la Escritura. Ella es nuestro alimento. Dice tu palabra que ella es como miel que está en nuestro paladar. Tu palabra dice que ella es martillo que afirma. Tu palabra es lámpara que ilumina nuestro camino. Tu palabra es pan que podemos comer y alimentarnos. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que nos hables y que la palabra traiga fruto y fruto en abundancia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a estudiar la Escritura. Usted sabe que siempre que escuche aquí palabra, tiene que traer su Biblia y le hace bien en qué y con qué apuntar, porque aquí estudiamos la palabra del Señor. Amén. Hay algunos textos bíblicos en la palabra que por sí solos, cuando uno los toma aislados, son lindos, son hermosos y es la palabra del Señor, pero también hay que considerarlo dentro del contexto. Por ejemplo, si uno mira Job capítulo 8, versículos 5 al 7, no lo voy a predicar de él, pero es el ejemplo que le quiero poner. La Biblia dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto de corazón, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu comienzo haya sido pequeño, tu posterior estado será muy grande. Y este texto es lindo y es una promesa que podemos tomar. De hecho, esa promesa nos sostuvo a nosotros como hogar al comienzo del ministerio de una manera poderosa. Pero nótese que esa palabra, dentro del contexto, es una palabra a través de la cual los amigos están juzgando a Job, porque están poniendo en tela de juicio su integridad, ¿verdad? Entonces mire cómo un texto, cuando uno lo mira dentro del contexto, hay una consideración más que debemos tener en cuenta cuando de estudiar el texto con responsabilidad se trata. Hay otro texto que es el que voy a predicar, que está en Josué capítulo 24, el versículo 15, recta final de este gran hombre conquistador de la tierra prometida. Y él está diciendo estas palabras al pueblo: ya han conquistado, escúcheme, no toda la tierra, hasta aquí no se ha conquistado toda la tierra prometida, pero ya habían logrado un avance significativo. Por ejemplo, en 7 años conquistaron 33 ciudades. Esa fue una conquista impresionante. Y ya cuando están para volver a sus lugares, la gente a sus diferentes tribus, Josué lanza esta palabra al pueblo y dice: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y aquí hay una frase conocida por nosotros que se ha convertido en un lema y hasta la frase de muchos cuadros que se hacen, ¿verdad? Se cuelgan en las casas. ¿Qué dice? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces eso lo dice Josué, ya es veterano. Termina Josué y comienza el libro de los jueces. Y mire cómo en el capítulo 2, versículo 10, se nos lanza una bomba atómica que hace un contraste impresionante con lo que habló Josué. En Jueces 2:10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Aquí la palabra conocer, en el hebreo la palabra yadá, que significa reconocer, tener temor, contar con él en todos sus caminos, verlo como el centro de la vida, como el centro de la nación. Y nótese que lo que supondríamos nosotros, que después de lo que ha dicho Josué,
es que la siguiente generación hubiera vivido un avivamiento, una bendición grande. Pero es un contraste dramático. De hecho, Jueces es uno de los libros fuertes. Tiene textos difíciles. Una historia cruda del pueblo de Israel que le da la espalda al Señor. Entonces, la siguiente generación ya no conocía a Dios. Entonces, aquí tenemos que hacernos preguntas: ¿qué pasó en el camino? ¿Qué errores se pudieron haber cometido? ¿Qué se descuidó para que no nos pase a nosotros lo mismo? Teniendo en cuenta la palabra legado, nótese que también tenemos un texto bíblico, lema, Isaías 59:21, que le aconsejaría que usted lo pudiera atesorar, aprenderlo de memoria. Hoy pocos textos se aprenden de memoria, donde está diciendo precisamente: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti, y reciba esta palabra usted, papá, mamá, tío, abuelo, bisabuelo. El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca a tus hijos, ni de la boca a los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Esta tiene que ser una palabra que vivamos. Entonces, preparando la enseñanza, me hice esta pregunta, y así titulé la enseñanza: ¿y qué será de la próxima generación? ¿Qué será de la próxima generación? No sé cuánto tiempo nos tenga el Señor sobre esta tierra, pero ¿qué será de la vida cuando mi nieto Jeremías, que hoy tiene 4 años, tenga 35 años? ¿Qué será? ¿Qué estará viviendo el mundo? ¿Qué van a creer si el Señor no ha venido por nosotros? ¿Cómo va a ser la iglesia? El día que usted y yo no estemos aquí, hemos pasado esta generación, ¿qué será de aquella siguiente generación? Y si esto quedó registrado en la Biblia, el contraste entre Josué capítulo 24 versículo 15 y Jueces 2:10, esto nos dice que a algo le tenemos que poner atención para no repetir historias tristes y dolorosas, sino que podamos mantener un avivamiento, la llama encendida del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Amén. La palabra legado habla de algo material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos, de generación a generación. Por decir algo, mañana usted va a ver algo en las noticias que hablan del legado del expresidente Virgilio Barco, conocido por unos, por otros no, presidente entre los años 86 al 90. Entonces se está hablando del legado. ¿Qué dejó para la humanidad? ¿Qué enseñanza? ¿Qué inspiración? Y dolorosamente hay gente que no deja legado, ni plata, ni inspiración. Oiga, eso es muy tremendo, ¿no? Que ni plata ni inspiración. Que Dios lo ayude, nos ayude a dejar plata y a dejar inspiración. Gracias por ese amén. Así que, con base en esta palabra, vamos a considerar los elementos a tener en cuenta cuando de dejar un legado se trata. Si no dejamos legado, vivimos en vano. No cumplimos propósito si no dejamos un legado. ¿Qué le había dicho Dios a esta generación de Josué, en lo cual de alguna manera fallaron? Entonces yo encuentro aquí la palabra persistencia, apartados y remembranza. Le voy a hablar de estos 3 elementos. Dios le había dicho algo importante a esta generación de Josué. Lo primero que les había dicho es que ellos tenían que ser persistentes en la enseñanza de la palabra, y no de cualquier manera. Cuando uno ve Deuteronomio capítulo 6, los versículos 1 al 2 y después del 5 al 9, el texto dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en toda la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo
todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Palabra. Necesitaban guardar la palabra. Mire lo que dice el versículo 5 de ese mismo capítulo 6 de Deuteronomio. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, palabra de Dios por donde se pueda. Cuando el Señor en su misericordia me dio el privilegio de empezar a estar en la parte directiva de Asamblea de Dios, en el eje Comunidad Ministros, que tiene que ver con el pastoreo de las familias ministeriales, yo pedí consejo a diferentes personas, y una persona sabia me dijo lo siguiente. Le dije: ¿qué consejo me da para trabajar con las familias ministeriales? Y me dijo: mire, mi consejo es: hable de familia donde pueda. Meta familia por donde pueda. Y sabe que ese consejo lo he puesto en práctica. Ha abierto puertas, ha bendecido personas, ha llevado a la reflexión, porque uno tiene que hablar de familia por donde pueda. De hecho, yo estaba en un evento en Punta Cana, un programa extraordinario, y con un gran directivo yo le hablé. Le dije: el evento está lindo, se hablan de misiones, de todo, pero no hay una palabra para la familia del ministro. Y eso ha hecho que se abran algunas puertas de bendición. De esta misma manera, el Señor le estaba diciendo a sus papás: ustedes tienen que meter la palabra por donde sea. Cuando alguien tiene la oportunidad de ir a la casa de un gringo clásico, no el de hoy, los gringos clásicos, cuando uno va a esas casas, uno encuentra versículos en las cocinas, encuentra textos bíblicos a la entrada de la casa, en el baño, en los dormitorios, por donde sea, meten palabra. Y eso es lo que el Señor estaba diciendo. Si ustedes quieren cuidar la siguiente generación, se hace necesario persistir en la enseñanza de la palabra. ¿En la enseñanza de qué? En la enseñanza de la palabra. Es decir, que es la responsabilidad todos los días de nuestra vida en casa, meter palabra, nuestro devocional. Yo no quiero pedir que levante la mano, pero ¿cuántos hogares les pasan días y la familia no se reúne alrededor de la palabra? La palabra no está ahí en el corazón, no la estamos enseñando a los hijos, no la tenemos ni siquiera en la mesita de noche. Nos pueden pasar dolorosamente días y no atesorar la palabra. Y si yo como papá no atesoro la palabra, no puedo transmitir la palabra a mi hijo, porque lo que de gracia recibimos, lo que yo tengo, eso es lo que realmente yo voy a transmitir. Mucha televisión, sí, claro. Facebook, todo el que quiera. Juegos, paseos, tantas cosas, pero ¿dónde está la palabra? La palabra, la palabra. La palabra es la que adoctrina, la palabra es la que corrige, la palabra es la que guarda, la palabra es la que establece los principios y valores en el corazón de una persona. La palabra. Si nosotros no adoctrinamos a las nuevas generaciones, Satanás sí tiene desgraciadamente argumentos para hacerlo. Y somos nosotros los llamados a adoctrinar las nuevas generaciones. No quiero juzgar, y por favor no se sienta mal, pero ¿cuántas veces uno recibe consejerías? Su hijo, un joven, está mal, pastor, ayúdeme, es que esto, pero es que no hicimos la tarea a tiempo, queridos. Teníamos la oportunidad y queremos el descuido de 5 o 10 años arreglarlo en una consejería. No, señora, así no se hace. Nosotros somos los llamados a cubrir el corazón de las nuevas generaciones con la palabra. Diga conmigo: con la palabra. Esto nos está llamando el Señor entonces, número 1, a modelar una vida donde los muchachos, donde las nuevas generaciones vean a Jesús en mi estilo de vida.
Ellos necesitan ver a Jesús en mi estilo de vida. Número 2, enseñar la palabra en todo momento. Número 3, acercar a nuestros hijos a la gloria de Dios. La palabra nos protege, diga nos protege. Ayer estaba hablando aquí de liderazgo. Tuvimos un lindo ayuno de liderazgo y extrañé a muchos porque estábamos de ayuno. Y les estaba hablando de palabras como exégesis, que es estudiar el texto en su original, hermenéutica, el allá y el entonces, el aquí y el ahora, y la homilética, cómo se lo digo para que no se lo olvide. Son herramientas que usamos para predicar. Yo, cuando no había entrado al instituto bíblico en aquella época, yo no sabía ni qué era todo eso. Pero recuerdo tanto que aquí en unas bancas de madera, nuestro pastor Héctor Arroyave nos enseñaba doctrina. Había un culto de doctrina, de palabra. Y yo decía, ¿por qué la gente no aprovecha el culto de doctrina? Y me enseñó buena palabra. Y yo fui al instituto bíblico. Y en medio de ellos se infiltró un maestro que estaba enseñando herejías. Estaba enseñando cosas raras en una materia de cristología. Pero como yo ya tenía la palabra, a mí no me mueve en el piso. Entonces yo puedo hacer defensa de la fe. Y nos pegábamos unas enganchadas con ese profesor, pero nunca me pudo mover el piso porque tengo la palabra guardada en mi corazón. Decimos amén a eso. Necesitamos aprender la palabra. Y hoy honro y no me cansaré de honrar a mi pastor Héctor Arroyave porque me enseñó la buena doctrina, la buena palabra. Entonces, esta generación descuidó la enseñanza de la buena palabra. Se les olvidó, se ocuparon mirando la tierra. Uy, tan chévere la tierra, fluye leche y miel. Mire los frutos que tiene, mire lo tremendo que es. Ya estamos en la tierra, estamos muy bien. Y ese confort, esa comodidad los adormeció y dejaron de escudriñar la escritura. Dejaron de meditar en la palabra. Traiga su Biblia al templo. Medite la Biblia. Estamos leyendo la Biblia en un año. Todos los años esta iglesia, mientras nosotros seamos pastores, aquí vamos a leer la Biblia en un año. Y usted va a leer la Biblia en un año. Hay gente que no ha leído la Biblia en un año. Dice, pastor, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y se inventan unos versículos. ¿Y dónde queda eso? Segunda de Carlitos 3:7. Se inventan libros, se inventan versículos, se ponen a creer porque no saben el texto bíblico. Ayer nada más estaba escuchando una predicación y el predicador hacía énfasis en un versículo y me di cuenta que lo estaba enfatizando mal. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y el texto no dice me conviene, dice no todo conviene al reino de Dios. Una sola palabra puede cambiar el sentido. Los testigos de Jehová le cambiaron una coma a un texto del Evangelio de Juan. Y ahí ya tienen una doctrina errada. De cierto te digo hoy. Y ahí le pusieron la coma. Estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? No se sabe. Por eso ellos tienen una doctrina corrida. Corriendo una coma, cambiaron una doctrina. Porque el texto dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Otra cosa es que suene, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí ve que suena diferente? Hay que tener doctrina. Esa palabra va a cubrir las nuevas generaciones, donde Satanás ha querido dañar la identidad de los muchachos, meter basura. Y la iglesia se va a levantar y nos vamos a levantar como voz profética a denunciar que toda identidad de género, toda agenda diabólica, no la aceptamos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Porque nosotros creemos en el diseño original establecido por Dios en los niños y en las niñas conforme a la palabra del Señor. Necesitamos tener la palabra bien sembrada. Número 2. ¿Qué descuidó? ¿Qué le dijo el Señor a esta generación? ¿En qué fallaron? La segunda palabra es apartados. Miren lo que le dijo en Deuteronomio 7, del 1 al 4. 7 del 1 al 4. En Deuteronomio, porque fue la generación que lo escuchó. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado
de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Dios echa delante de nosotros los que se hacen poderosos. ¿Cuántos dicen amén? Yo tomo esta palabra para hoy. Y Jehová tu Dios los haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, la destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ella misericordia. Y no emparentarás, alguien que subraye eso en su Biblia, citado en su Biblia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de ti. Gracias a Dios que esto está quedando grabado. Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Cuál fue la segunda recomendación? Dios, que conoce todas las cosas y que es nuestro Padre perfecto, dijo: mire, si ustedes quieren mantener la bendición por las generaciones, hay un requisito que no pueden pasar por alto. Necesitan apartarse del mal. Necesitan apartarse del pecado. ¿Cuál fue el error del pueblo de Israel que entró a tomar la tierra prometida? ¿Cuál fue el error? Que desgraciadamente no renunciaron ni se apartaron de las naciones paganas. No renunciaron. Hicieron alianzas. Se dejaron meter el gol de los gabaonitas, que venían de muy lejos y eran los vecinos. No tuvieron discernimiento y comenzaron a convivir con ellos, comenzaron a hacer alianzas, y esto que el Señor había advertido, desgraciadamente lo comenzaron a vivir. Se comenzaron a casar con mujeres paganas los hombres, y comenzaron a tomar mujeres paganas para sus hijos. ¿Sabe qué hizo eso? En picada. Dañó la bendición, mató la bendición generacional. Dios es la fuente de la inteligencia y Él sabe por qué nos dice a nosotros las cosas. Y aquí, a mí me ha acompañado un dolor y me ha acompañado una tristeza y una indignación pastoral cuando yo veo a tantos padres faltos de discernimiento, apocados de visión, permitiendo que sus hijos se unan en yugo desigual. Yo he querido estremecer a algunos cuando escucho palabras que me taladran los oídos. Pastor, es que ese muchacho no es cristiano, pero pastor, es buena gente. Es que él es muy lindo. Es que él es bien preparado. Es que mire dónde trabaja. Y casi que por debajo dicen, y tiene plata. ¿Qué es lo que están buscando para sus hijos? ¿Qué es lo que están buscando para sus hijas? Títulos, plata, conveniencias, mujeres físicamente bonitas, fisicoculturistas, o están buscando cumplir realmente la palabra de Dios. Yo no he visto hasta aquí el primer matrimonio en yugo desigual donde ese hijo de Dios crezca. No lo he visto. Una mamá que pasó por esta iglesia con su hija muy bonita, muy chévere, servía en la iglesia. Servía en la iglesia. Y empezó con ese cuento barato. Y hasta fue irónica. Me dijo, pastor, lo que pasa es que en la iglesia no hay ningún muchacho tan noble y tan buena gente como ese muchacho que está pretendiendo a mi esposa. A mi hija, gracias mi amor. A mi hija, gracias mi amor. Por eso me casé contigo, para que me ayudes a predicar.
Yo no he visto ningún muchacho en la iglesia como esto para mi hija. Todo bonito, todo elegante y pie de cabro. Así son, pie de cabro. Así hubo una manifestación una vez en una iglesia, una manifestación espiritual de un ser angelical hermoso, y cuando comenzaron a mirarlo, sus pies eran de cabro. Hay demonios vestidos de ángeles de luz y se presentan en un novio atractivo, en una novia atractiva, y me da indignación con los papás. Me da dolor los ciegos espirituales que son, haciéndole el cuarto, sirviéndole la comida, consintiéndolo, diciendo que ya lo aman. ¿Sabe dónde he visto? Las muchachas de la iglesia, los muchachos de la iglesia que se unen en yugo desigual, están fuera de la iglesia. Allá están. Ay, pero es que él es lindo y ella linda. Lindo y linda se van a condenar. Lindo y linda están comprometiendo su salvación. El Señor dijo que no, y a Dios hay que obedecerle. A Dios hay que obedecerle. Y todo papá y toda mamá que acolite en un yugo desigual, literalmente le están abriendo las puertas a Satanás, a su descendencia. Y no espere que la próxima generación ame y sirva a Dios. Si usted está buscando que compren apartamentos y que tengan títulos y que viajen a Miami, listo, lo está logrando. Pero cuando se trata de amar, servir a Dios y cuidar la salvación, el año está perdido. El año está perdido. No al yugo desigual. Llegó el tiempo de caminar en la obediencia a la palabra del Señor. Esto mató a la siguiente generación. Y si usted, papá y mamá, le acolitó y le ayudó, venga mijito, cásese, venga mijita, cásese, yo le doy el ponquecito. Qué cosa tan terrible, dándole el ponquecito al diablo para que destruya su descendencia. ¿Sabe lo que está pasando en el reino espiritual? Cuidar la siguiente generación es un asunto de guerra espiritual. Literalmente guerra espiritual. Por eso estamos en 21 días de ayuno. Por eso vienen los 40 días de matutina. Y si usted no ayuna y no clama, grave. No hay generación, no hay próxima generación bendecida sin doblar rodillas, sin pasar tiempo en ayuno, en oración, sin pasar noches clamando. Porque ver la gloria de Dios en la siguiente generación no es regalando una Biblia ni pagándole un encuentro, es pagando un precio de buscar al Señor en clamor, en ayuno y en súplica. Porque Satanás no tiene derecho en nuestra descendencia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y si usted está viendo algo, no se conforme. Y yo le hablo a todo papá que me esté viendo, todo papá que está aquí. No diga que es que ese muchacho es buena gente, que es que se lo van a ganar para Cristo. No, no lo acepte. Clame al Señor hasta que vea a sus hijos hacer la perfecta voluntad de Dios. Yo no sé de dónde nos inventamos esa frase, permisiva voluntad de Dios. Porque yo estoy en la voluntad de Dios o estoy en desobediencia. Nos inventamos hasta doctrinas raras, frases raras, yo no sé quién la dijo. Pero yo no encuentro en la Biblia la permisiva voluntad de Dios. La perfecta sí. Y si no está en la perfecta, está en desobediencia. Punto. No hay más. No es que mi chino, es que mi china. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros ahí? Que los muchachos y las nuevas generaciones hoy están viviendo, hay algo que se llama el síndrome del emperador. ¿Sabe qué es el síndrome del emperador? Y miren lo que está pasando en el mundo. El síndrome del emperador es ver cómo ahora los hijos manejan a los papás. Y esa es otra que a mí me da indignación. Y pasé por ser papá y tener a los muchachos en la casa. Y me costó. Y tuvimos choques. Y se me fue de la casa uno. Y me costó lágrimas. Y hubo noches que no dormí. Y hubo crisis en la casa. Y hubo discusiones en la casa.
Hubo conflicto en la casa, pero la voluntad de Dios se hace. ¿Usted cree que es galleta levantar una familia? Quienes la hemos levantado, no. Si yo quiero, es que el niño, pastor, es que ya no quiere. Uy, es que hay unos cuentos raros. Pastor, es que ella se quiere ir a la fiesta, yo no sé qué decirle. Y poner una voz así rara. Si usted no tiene la autoridad, entonces ¿quién la va a tener en su casa? ¿Quién va a tener la autoridad en su casa? Usted es el que tiene la autoridad. Si la quiere negociar, y si la quiere canjear, y si quiere que el síndrome del emperador lo manipula a usted, eso es otra cosa. Pero usted es el síndrome del emperador. No se está dando cuenta de lo que habla el gobierno. Ya quieren que un chico sea mayor a los 16 años y que a los 16 años pueda ser elegido para ser un senador. No tiene la madurez. Aún físicamente, hasta los 25 años acaba de crecer el cerebro de una persona. Entonces los adultos le están entregando la responsabilidad a los niños, los privilegios y eso. Que los niñitos hagan todo. A ver, niñito, ¿qué quieres tú? No, Señor, para eso Dios puso papá y mamá. Y yo se lo dije el año pasado, ni en la iglesia ni en la casa cabe la democracia. Ellos tienen que sujetarse. Claro, hay que darles amor, hay que bendecirlos, pero hay que formar esas generaciones. No que ellos decidan, a ver, ¿qué quiere decidir? ¿Qué quiere decidir el niño? Y mire cómo Satanás trabaja porque ha debilitado la autoridad de los papás y las mamás. Entonces un día es, mijito, ¿qué quiere comer? ¿Hamburguesita o perro caliente? ¿Quieres acostarte ahorita o más tarde? ¿Quieres ver esto? ¿Qué quieres hacer? Y entonces mire que no es exagerado porque es lo que está metiendo. Mijito, ¿qué quieres ser? ¿Niño o niña? ¿Se da cuenta? ¿Por qué cree que la Biblia dice instruye al niño? Porque la formación de la identidad, la personalidad de un niño va hasta los 6 años, pero el carácter y la madurez está en manos de papá y mamá, que saben que tienen una tarea de pastorear a sus hijos y formarlos de la manera correcta. No vamos a permitir el síndrome del emperador. Por eso es que un chino llora de 3 años, ¡pum!, le botan el celular. Ya lo calmé. Y estamos viendo entonces el peligro. Se lo he repetido y se lo quiero repetir hoy. Hasta el año 1990 la pornografía era un asunto de chicos de 16 años. Hasta el año 2000 de 12 en adelante. En el 2010 se comprobó que a partir de los 9 años se está consultando pornografía. 2020 a partir de los 6 años. Chicos de 6 años inmersos en la pornografía. Tenga, mijito, el celular, tenga, mijito, para que no llore, mijito. Qué terrible. Me pareció tan tremendo. Vinimos de Barranquilla hace poco con mi esposa. El fin de semana, hoy hace 8 días estábamos en Barranquilla. Hoy hace 8 días. Una familia pastoral linda. Tienen una sola hija, Shayel. Y voy a hablar con nombre propio. Shayel es una niña de 17 años que ya está estudiando, está en la universidad, está estudiando teología, domina el inglés. Es una pepa esa china, sujeta a sus padres, una niña tan maravillosa. Y hasta los 16 años le dieron su primer celular. Oiga, y no se ha muerto. Y no es ignorante. ¿No cree que eso habla mucho? ¿No cree que eso habla mucho? De hecho, cuando se iniciaron las redes sociales se dijo que un chico no debería usar redes sociales. Una persona menos de 14 años no podía usar. 14 años, ¿no, Pastor Ariel? Pero hoy en día la niña de 9 años tiene Facebook, TikTok. Y TikTok lo manda a que se quite la vida. Y le alimenta la bulimia y la rebeldía. Pero la niñita es feliz. Porque creemos que si le quitamos el celular, se va a morir, se va a morir. Oiga, nosotros de pequeños jugábamos con aro, bolas, Jermis, Soldado Libertador. No teníamos nosotros celular y aquí estamos. Aquí estamos. No nos hemos muerto. Pero si el papá no pone límite, el grito del chino lo manipula. Pastor, es que mi niño se pone, es que le dan como ataques de epilepsia si no le suelto el celular. Estamos graves, estamos graves.
Y toda esa debilidad en el hogar la está aprovechando el maligno para meter la basura. Entonces necesitamos apartarnos. Diga conmigo, apartarnos. Y no sobra la aplicación que en este diciembre usted y yo vamos a vivir como verdaderos hijos de Dios. Nada de pochola, nada por allá de parranda. Es que visité a mi compadre, es que visité, no, nada de compadre querido. Su casa, amar y servir al Señor. Aquí tenemos culto el 24, el 25, 31 primero. La iglesia está disponible, abierta para juntos agradecer la fidelidad y la misericordia del Señor. 1 de enero, aquí estará Cachaime, un grupo de música lindo. Estaremos adorando al Señor, tomando la cena, porque vivimos para honrar y glorificar el nombre del Señor. Y número 3, remembranza. Este es un par de 3 cosas, ¿no? Un par de 3. Porque es persistencia, apartados y remembranza. Mire lo que le dijo el Señor en Deuteronomio 8, del 1 al 18. Y le voy a leer todos los versículos. Mire lo que dice Deuteronomio 8, del 1 al 18. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifique buenas casas en que habites. ¿Voy bien? Deuteronomio 8:11. ¿Dije mal? ¿Y cómo es, Manolito? Voy a volver a leerlo por respeto a ustedes. Gracias, Manolito. Lo amo y lo honro. Mire lo que dice Deuteronomio 8:11. Gracias. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifique buenas casas en que habites. Mire, casas, apartamentos, chévere, y vacas y ovejas, se aumenten, carros, motos, plata, zapatillas, de todo, tecnología, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides. ¿Qué dice ahí? Y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Ese desierto estaba lleno de serpientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua. Pero Dios sacó agua de la roca del pedernal. Él te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza en mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate. ¿Qué tenían que hacer ellos? Acuérdate. Y mire, antes de seguir, ¿qué dice Jueces 2:10? Otra generación que no conocía a Jehová ni las obras que él había hecho por Israel. ¿Y qué está diciendo aquí? Acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Imagínese una generación. En aquella época las generaciones eran 40 años. Hoy las generaciones son de 10 años. Es decir, que hacía unos cerca de 70 años, aproximadamente 80 años máximo, el Señor los había sacado de Egipto. Había abierto el mar en 2, les había dado maná, había sacado agua del pedernal, les había dado codornices, la columna de nube de fuego los había guardado. Oiga, y 2 generaciones más allá, yo no me acuerdo. Eso se llama ingratitud. Se llama ingratitud, de saber qué hizo Dios por uno. Yo recuerdo mucho el día de mi conversión. A mí no se me puede olvidar. Y yo a veces hablo con personas y digo: ¿cuándo fue el día de su bautismo? Y me dicen: yo no me acuerdo. Yo creo que esas fechas son importantes, porque fue el día que yo conocí a Cristo, nací de nuevo. Agosto del año 1986. Llegué al frente de este templo, y usted lo sabe, me ha escuchado, tomado, y me fui a un retiro jóvenes. Conocí a Cristo Jesús en un retiro. Pasé de estar embriagado por cerveza a estar embriagado por el Espíritu Santo. No puedo olvidar, para mí es clave.
20 de diciembre del año 1986, Río de la Vega, Cundinamarca. Mi pastor Héctor me bautizó ese día. Enero del año 1993 comenzamos el ministerio. Yo no puedo olvidar lo que el Señor ha hecho. El 29 de diciembre del 90 me dio una linda esposa. ¿Cómo olvidar lo que el Señor ha hecho por nosotros? Acuérdese cuando el Señor se cruzó por su camino y dele gracias. Yo permanentemente le doy gracias y a mí se me conmueve el corazón porque reconozco que si Cristo no se hubiera cruzado por mi camino, o yo estaba en una cárcel o yo estaba muerto, pero tengo vida y tengo propósito porque Cristo me redimió. ¿Cómo no agradecer la fidelidad del Señor? ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no agradecerle que me ha llamado al ministerio, que me ama, que cuida a mi familia? Entonces, ¿qué hago con mi casa? ¿Qué hice con mis hijos? ¿Qué hago con ellos? Le recuerdo la fidelidad de Dios. Alguien nos dijo alguna vez: ¿ustedes qué hacen dos personas solos viviendo en una casa? Porque ya estamos con mi esposa. ¿Qué hacen ustedes dos? ¿Qué hacen solo dos personas viviendo en una casa? Le digo, ¿qué hacen? Espectacular. Y no es lo que usted se imagina nada más. Aunque eso es bueno y es legítimo porque somos esposos. Mi esposa tiene un lugar en la mesa y yo tengo otro lugar en la mesa. Usted nos escuchará hablar. Estamos viviendo la mejor etapa de nuestra vida y nos ponemos a recordar y lloramos a veces cuántas cosas Dios ha hecho con nosotros. Escúcheme, cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros. Y cada vez salen más testimonios. Entonces lo compartimos con nuestros hijos, con nuestras nueras. Yo ya siento a mi nuera, les hablo, les cuento la historia. Cuando mi nieto sea más grande lo voy a hacer, porque la tarea que tenemos que hacer es remembranza de cuántas cosas, cuánta fidelidad, cuántas maravillas Dios ha hecho con nuestra vida y con nuestra familia. Pero yo no me puedo quedar quejándome, porque si mis hijos me escuchan quejándome, ay, que no sé qué, mire el gobierno, no sé qué, mire la plata no alcanza, paguen esa luz que yo estoy vaciado, no tengo si sé cuándo, no sé qué. Y el domingo llego aquí: Señor, gracias por todo. Dicen: mi papá que juega, mi papá que juega. Ellos tienen que saber que las 24 horas del día, los 7 días de semana, yo soy un hombre de Dios agradecido con el Señor. Entonces, ayer fuimos a hacer mercado. No hacemos mercado sin antes orar: Señor, gracias porque diste la provisión. Y llegamos a la casa y no destapamos las bolsas hasta decir: Señor, gracias, y oramos. Entonces yo le cuento a mis generaciones, porque quiero que ellos sepan que el Dios en el cual hemos creído y a quien le servimos es el fiel y verdadero, el que nos sustenta, el más responsable, el mejor papá. Por eso la Biblia dice: joven fui envejecido y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces no le digo: no, es que usted tiene, porque no le digo: mire, esos zapatos es porque Dios nos bendijo. No le diga: yo ya pagué la pensión. No le diga: mi hijo, sentémonos y vamos a darle gracias a Dios. Dios abrió una puerta de bendición. Fue Dios que proveyó para tu pensión. Háblele hacia sus hijos cada detalle. Cada vez que comamos, agradecemos al Señor alrededor de la mesa también. Y entonces vamos a ver cómo Dios está con nosotros, cómo la siguiente generación es una generación bendecida. Entonces aquella pregunta: ¿y qué será de la próxima generación? Haga conmigo esa pregunta, diga: ¿y qué será de la próxima generación? ¿Sabe quién responde esa pregunta? Usted mismo. Escúcheme, usted mismo tiene que responder a esa pregunta. ¿Qué será de la próxima generación? Yo soy el que decido qué será de la próxima generación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que necesitamos estar tomados de la mano de Cristo Jesús, el Dios de las generaciones. Ser persistentes, apartarnos y tener remembranza de la fidelidad del Señor. Colóquese en pie. ¿Cuántos aquí somos papás? Levanten la mano los papás. Bajen la mano. ¿Cuántos aquí somos abuelos? Abuelos. Levanten la mano. ¿Cuántos aquí son bisabuelos? Levanten la mano los bisabuelos.
Un aplauso para los bisabuelos. Dios los bendiga. Yo todavía no llego allá, pero gloria a Dios. ¿Cuántos aquí son tíos que tienen sobrinos que el Señor le ha dado inquietud por ese sobrino? Yo no tengo que hacerle fuerza. Y allá también usted donde está. Vamos a hacer 2 oraciones. Una, yo quiero que usted levante su voz por ese hijo, ese nieto, ese bisnieto, ese sobrino. Y vamos a bendecir en el nombre de Jesús. Si son niños, solteros, diga: Señor, yo oro por quien será el esposo de mi hija, la esposa de mi hijo. Y vamos a cubrir estas áreas. Comienza a orar. Yo no tengo que hacer fuerza porque usted está orando por eso que ama. Vamos. Dígale: Señor, no basta que mi hijo sea profesional, que hable 20 idiomas. No basta que tenga casas. Mi meta es que mi hijo haga tu voluntad. La principal meta es que mi hijo ame y sirva al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no es así, lo demás está perdido. Lo demás no sirve para nada, porque Cristo debe ser el centro de nuestra familia. Señor, revélate, glorifícate, manifiéstate, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, ore por ellos. Ore por ellos, ore por ellos, ore por ellos. Bendígalos en el nombre de Jesucristo. Sujételos al pacto de la sangre de Cristo. Sujételos al fundamento de la palabra. Sujételos al Espíritu Santo. Vamos, dígalo en el nombre de Jesucristo. Ellos pertenecen al Dios de la gloria. Vivirán para ver la grandeza de Dios. Amarán la santidad, aborrecerán el pecado. Proclamo en mi descendencia el carácter de Cristo. Señor, Señor, me la juego por la siguiente generación. Padre, ayunos, veladas, doblar rodilla, testimonio, integridad, reverencia, santidad, compromiso para poder bendecir las siguientes generaciones. No puedo vivir de cualquier manera y mañana echarle la culpa al sistema y al gobierno y a los amigos, cuando yo tengo la responsabilidad de cuidar mis generaciones. Vamos, ore, bendígalos, bendígalos. Vamos, más, 1 minuto más. Lo quiero escuchar orar allá en casa. Vamos, en el nombre de Jesucristo. Desate de la gloria de Dios. Si usted es soltero, se va a casar, diga: Señor, desde ya yo bendigo lo que voy a engendrar. Si es hombre, el fruto del vientre. Si es mujer, diga: Padre, en el nombre de Jesucristo. Suelte palabra, suelte palabra. En el nombre de Cristo. No repetiremos el error de la época de los jueces, que se levantó una generación que no conocía a Dios, sino que nuestra casa y yo y nuestra descendencia serviremos al Señor en la sangre de Cristo. Vamos, ore. No justifique el pecado, no justifique el pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, ministra, toma la oración. Y ahora, papás, levantemos nuestras manos al cielo y digamos: Señor, dame el carácter para no justificar, no tener discursos baratos que acolitan el pecado. Es que mi hijo, es que mi hija, es que... Diga: Señor, Señor, hoy me has hablado. Perdóname cuando yo mismo abrí la puerta. Perdóname cuando yo mismo fui condescendiente. Y que ese muchachito, y es que la muchachita... Señor, tú sabes cuántos muchachos, cuántas muchachas de la iglesia están afuera porque se casaron en yugo desigual. Pero en el nombre de Jesucristo, Señor, danos carácter. Alguien que diga: danos carácter. Uno no es papá y uno no ejerce la paternidad para que ellos siempre rían. Van a llorar, van a hacer pataletas, pero yo clamo por papás en esta iglesia y en este ministerio, que tienen la mirada puesta en el galardón, que tienen identidad en Cristo Jesús. Por la sangre de Cristo, Señor, revélate y ayúdanos a todos a dar testimonio delante de tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.